9:45. Vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Montserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos acá en el estudio a Juan Valdés. Bienvenido, Juan. Hola Patricio, Montserrat, buen día. Concejal de La Granja. Concejal de La Granja, por y cierto. ex dirigente del Partido Socialista. Así es. Militante aún del Partido Socialista. Militante todavía, orgullosamente del Partido Socialista. Sí. Ya, muy bien. Por eso cuando digo aún no quiere decir... no tiene una connotación de caducidad la militancia. No. Quien es académica aún, y por cierto lo será por mucho tiempo más, es la profesora de nuestra universidad, Verónica Figueroa Guancho, de la Facultad de Gobierno. Vero, muy bienvenida como siempre. Y que tengas un gran año. ¿Estás silenciada? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí. Muy buenos días, Patricio, Monse. Bueno, a Juan también desearles un muy buen año. Que sea un excelente año lleno de los desafíos de los buenos, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, pues bueno, bienvenida Verónica, Juan, lo mismo, desearles lo mejor para este año tan convulso que se nos viene a nivel nacional y por cierto, claro, a nivel global también. Y quería partir con eso, porque hay hartas maneras de entrarle al tema de Venezuela. Yo sé que ayer se hicieron algunos análisis, algunas interpretaciones. Es difícil, la verdad, porque hay información contradictoria, incluso señales que uno no sabe muy bien cómo leer, pero quería partir entrándole quizás cómo el sistema político chileno ha procesado este tema. En las horas que ya han transcurrido, 3 días, no solamente a través de las declaraciones del gobierno, del presidente Boric y del presidente electo José Antonio Kast, que ayer también, a propósito de la ratificación que hace el CERVEL, entregó nuevas declaraciones. Me llamó la atención que dijo, yo todavía no asumo en el cargo y tengo derecho a tener una posición, así como el gobierno y distintas personas tienen derecho a tener su posición. Uno puede interpretarlo de distintas maneras. Una quizás es que cuando él asuma va a alinearse con la política de Estado, ¿no? Que es lo que hizo el presidente Boric. ¿Será cuestionado el presidente Boric? Ayer lo hizo, no sé si fue un cuestionamiento, Claudio Grossman en CNN en la noche, en Tolerancia Cero, que no incluyera en su declaración inicial, más allá que todos sabemos cuál es la posición del gobierno y del presidente, el tema de los derechos humanos y de la dictadura en Venezuela, ¿no? Y quienes hacen ahí también la salvedad de que no es lo mismo haber secuestrado o haber tomado preso a un gobernante legítimo que a Nicolás Maduro. Bueno, ha habido varias reacciones, parlamentarios de derecha, de centro, de izquierda. Hemos tenido ahí varias lecturas, interpretaciones, y yo creo que es bien relevante porque esto da cuenta de la adhesión a ciertos principios finalmente, ¿no? Y que va delineando también cuáles van a ser las políticas en el próximo gobierno. Juan, ¿cómo observas lo que ha pasado desde la mirada local? Después podemos ir obviamente a lo más general. Bueno, lo primero que a mí me sorprende, o en realidad no me sorprende, sino que me aterra en realidad, es ver cómo un presidente por cualquier razón va, invade otro país, saca a otro presidente, legítimo o ilegítimo, y su única preocupación es ver cómo controlar el petróleo. Pero Estados Unidos y Bush lo dijo, Trump lo dijo, no tiene que ver con la democracia, la libertad, ni los derechos humanos, no, es ver cómo queremos controlar el petróleo, eso fue lo que dijo, ¿no? Y de hecho, contar desparpajo, digamos, él saca del escenario a María Machado, saca a González, y en realidad... Ni siquiera lo nombra, de hecho. Ni siquiera lo nombra, sí, ni siquiera lo nombra. Al presidente, al señor que sacó el 63% de los votos del país. Y que su única preocupación es ver cómo negocia con la presidenta electa que él dice haber instalado. O sea, tengo un control absoluto y total de la situación, dice él. Eso es como lo primero que uno mira, ¿no? La crudeza, es como chocarse contra una muralla, contra la pared, digamos, y encontrarse con una realidad. Esta es la realidad. Y lo demás no me interesa, ¿cierto? Eso es lo primero. Yo, de verdad, impacta. Y también preocupa. Yo me adhiero completamente a las palabras del presidente Boric en este caso. Creo que el Estado de Chile ha tenido siempre una posición
firme y restricta respecto a la defensa de los derechos humanos, bueno, postdemocracia. El presidente Boric ha interpretado muy bien lo que una gran mayoría de los chilenos sentimos, que lo de Maduro es un régimen, una dictadura, que debiera abrirse un canal de conversación y diálogo internacional, multilateral, para poder sentar las bases de una transición pacífica y que vaya recuperando la democracia, un país que tiene una profunda vocación democrática, o había tenido una profunda vocación democrática siempre. Sí. Ahí, Verónica, hasta, bueno, no vi la entrevista completa a Claudio Grossman, pero sí vi algunas partes, pero de todo lo que vi entiendo que él no contradice la posición del gobierno chileno, sino que más bien dice que falta agregar esto otro, claro, ¿no? Claro. Sí. Y claro, aquí hay un argumento que a mí me llama la atención y que te lo quería preguntar para efectos de la política exterior del siguiente gobierno, que es más o menos el argumento que ha levantado el presidente electo y su sector, pero no solo ellos, porque es más o menos calcado al que planteó ayer Argentina en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es que cuando un presidente es ilegítimo, por ejemplo, cuando es un dictador, ahí sí correspondería la violación de la soberanía y del derecho internacional, ¿no? Bueno, este es un argumento que lo dijo así bien como nítidamente Argentina como para apoyar la acción de Estados Unidos en Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Y con esto cierro y te devuelvo la palabra, porque el propio Grossman planteó ayer que en realidad donde debería estar Nicolás Maduro, en su consideración, no es en Nueva York, sino en la Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo también me sumo un poco a este análisis de que hay quizás dos miradas, ¿no? Uno es la coyuntura propiamente tal de la situación y obviamente distintos sectores políticos y como hemos visto también, ¿no? Mandatarios en Latinoamérica o en otros contextos han reafirmado la posición de Trump, porque también va en una línea política que se ha ido instalando y que yo creo que también hay que tener mucho cuidado a propósito de lo que puede pasar en Latinoamérica, ¿no? Aquí hay un presidente que incluso se saltó todas las reglas institucionales de su país, que no contó con la aprobación del Congreso, ¿cierto?, para llevar adelante esta acción que claramente no solamente va en contra del derecho internacional, sino que además también es una afrenta, en fin, a las reglas de la democracia, independientemente que uno pueda estar de acuerdo o no, ¿cierto?, con que Maduro es un dictador o con lo que se le acusa, ¿cierto?, principalmente obviamente vinculado al narcotráfico, que esa es la excusa principal también, ¿no?, para intervenir en el caso de la soberanía venezolana. Pero también tiene que ver con, yo diría, una cuestión mucho más profunda, que ahí han salido, bueno, obviamente Petro salió también con una declaración ahora a propósito de que también Trump ha ido en una arremetida que no solamente pareciera que empieza, ¿cierto?, con Venezuela, sino que ha hablado de México, ha hablado de Cuba, ha hablado de Colombia, y es muy difícil, no de alguna manera, no llevar también esto a lo que ha sucedido en el caso de Estados Unidos, ¿cierto?, décadas atrás, en el caso de Chile. A mí me parece que, por supuesto, no corresponde a cualquier mandatario el apegarse a las reglas de la democracia, apegarse a el derecho internacional, apegarse a la institucionalidad internacional que los propios estados soberanos se han dotado, pero también no hay que perder de vista, yo diría, más allá del hecho coyuntural, político, específico, también este análisis quizás más global. Ayer yo leía en Radio, de hecho, Universidad de Chile, Javier Pérez hizo una nota muy, muy importante a propósito de cómo este tablero del poder con Donald Trump no es solamente Venezuela, sino que tiene que ver con el dominio, ¿cierto?, de recursos que son claves, que son fundamentales, no solamente en el caso latinoamericano, sino también a nivel global a propósito de lo que sucede también con Groenlandia. Entonces, creo que en esta lógica de esta crisis ecológica que estamos viviendo, esto es una punta del iceberg, que yo creo que también llama a poner atención en no solamente el corto plazo, sino también el mediano plazo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Independientemente de la posición que pueda tener José Antonio Kast, él representa a la soberanía de un país. Y creo que esperamos, ¿no?, que también en esa línea él defienda un país altamente vulnerable a esta crisis ecológica, pero con recursos que también probablemente puedan ser estratégicos, ¿no?, en este mediano y largo plazo.
Claro, recursos como el litio, recursos como el agua, ¿no? Bueno, pero volviendo, Juan, y para cerrar el punto, ¿no? de cómo ha reaccionado el sistema político chileno a esto, está, bueno, la declaración del gobierno, que ayer la vocera también salió a darle una bajada comunicacional, dijo que el gobierno evidentemente tiene una posición respecto del régimen venezolano, que es un régimen que no es democrático, no sé si usó la palabra dictadura, dijo que no, que había perdido la democracia, que eventualmente también podría perder sus recursos naturales, el petróleo, que se empatiza también que se puede empatizar con la alegría, con el sentimiento de esperanza de los cientos de miles de venezolanos que hay en Chile, y a su vez condenar el actuar de Estados Unidos, ¿no? Sale a darle un contexto aún mayor, como para aterrizar eso. José Antonio Kast también hace lo propio, y se ven como las distintas posiciones, ¿no? Por un lado la de Kast y la de su sector, que justifica e incluso celebra en algunos casos lo que hizo Trump, que la posición del Estado, que es compartida por... Kast estaba una vía más directa y violenta, lo planteó un par de veces en los debates. Insinuó algunas cosas respecto de que, bueno, ya le va a llegar su tiempo, más o menos como que yo llego en marzo y lo sacamos, no sé, varias veces. Claro, pero él podría haber matizado eso, haber cambiado su opinión, como lo ha hecho en otros temas también, pero la reafirma. Y está una tercera posición que yo creo que también, ahí, Juan, no sé cómo lo ves tú viniendo desde el mundo de la centroizquierda, que ayer la explicitó parlamentarios del Partido Comunista, donde señalaban que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, hacían un llamado a que se liberara a Nicolás Maduro, y bueno, obviamente con una crítica al gobierno de Estados Unidos. Lorena Pizarro habló ahí de que era un pedófilo, qué sé yo, ¿no? Pero esta es una tercera posición que no es la del Estado, pero digamos. Ya conocida. Ya conocida, claro. Sí. ¿Qué te parece eso también, no? Porque yo sé que es una posición súper minoritaria, dentro de incluso de tu propio sector. Sí, cuando uno defiende principios, son para bien, por los que me gustan y los que tampoco me gustan, ¿no? Entonces, creo que cuando uno defiende el principio de la democracia, la libertad, los derechos humanos, tiene que ser siempre lo mismo, no pueden ser transables, ni acomodarlos a un discurso determinado. Yo creo que es importante que Venezuela recupere su democracia plena y los ciudadanos tengan sus derechos plenos. Nosotros vivimos una dictadura terrible. Tengo un libro aquí que me acabo de conseguir, que me lo regalaron, que lo agradezco, ¿cierto? Que habla de Rompiendo el Cerco, el movimiento de los pobladores de la dictadura. Yo soy parte de ese movimiento, Patricio también, y otra gente más. No, yo estaba en el colegio, ¿no? De verdad no me quiero quitar, yo estaba en el colegio. Bueno, nosotros fuimos parte de eso, sí. Y conocimos mucha gente también que fue parte de eso. Y sabemos lo que son las dictaduras, que persiguen gente que no tienen contemplación. La detención de menores, el arbitrio completo. Y yo creo que en Venezuela pasa eso. Es tan así que a mí lo que me sorprende, bueno, el gobierno de Trump finalmente dice: prefiero negociar con la dictadura a reconocer la democracia, porque en el fondo lo que me interesa a mí es el petróleo, no me interesa otra cosa. Eso es lo que él ha señalado claramente, ¿no? Entonces, lo del Partido Comunista y lo de Kast son posiciones conocidas ya con antelación. Aquí lo que uno observa es el actuar del gobierno finalmente, que es el Estado de Chile, y en eso se ha mantenido una tradición inalterable. En la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la democracia, y el presidente Boric así lo ha señalado y lo ha establecido. Como dice el dicho por ahí, otra cosa es con guitarra. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando Kast asuma el gobierno. Sí. Y aquí en nombre de canciller también, que va a ser nombre importante. De canciller. Sí. Pero ¿cuál es la línea además de gobierno? Porque, mira, uno ha observado que hay una tradición que que yo creo que pocos países podemos alardear o señalar, ¿cierto? Que es que cada vez que tenemos situaciones complicadas a nivel internacional, se junta el Consejo de Cancilleres o ex-cancilleres y se discute una posición política del país frente a hechos determinados. Y en ese sentido, yo no sé cuántos países gozan de tener ese diálogo, porque finalmente las relaciones internacionales son bien prácticas y uno tiene que ver lo que le conviene al país, ¿cierto? O la defensa de los principios, como en este caso. Sí. Me quería ir precisamente para allá, retomando el hilo de lo que planteaba Vero, porque esta alusión que tú hacías, que la entiendo como una invitación a que miremos lo de Venezuela en un contexto más global,
efectivamente supone un desafío importante para la política exterior de Chile. Se ha dicho que, por ejemplo, en general, digo como institucionalmente, la Cancillería chilena no tiene la sofisticación de la peruana, por ejemplo, o de la mexicana, donde no solamente se ejerce el cargo de ministro, sino donde hay todo un aparato detrás que piensa globalmente, que piensa en largo plazo. Bueno, nosotros no tenemos eso, pero sí, por ejemplo, y uno puede ser partidario o detractor del gobierno, pero nadie puede negar el profundo conocimiento que tiene el ministro Van Claveren de las relaciones exteriores, ¿no? Tanto por las responsabilidades de Estado que ha tenido como por su trayectoria académica. Alberto Van Claveren, entre otras cosas, es profesor de esta universidad. Y por eso es bien relevante, Vero, y quería preguntarte cómo lo ves el tema del nombramiento del próximo canciller, que era lo que tú mencionabas, Monse, porque una de las cosas que se han dicho es que se va a nombrar a alguien con un perfil comercial, ¿no? Y la pregunta, una de las preguntas que uno podría hacerse es si alguien con un perfil comercial puede dar cuenta del conocimiento de la complejidad que está teniendo la evolución del mundo ahora para guiar adecuadamente las relaciones exteriores de Chile, ¿no? En su momento fue Alfredo Moreno que tenía ese perfil, el único canciller que hemos tenido con ese perfil. Que no venía del mundo de la diplomacia. Venía del mundo de los negocios, claro. Pero Alfredo Moreno ejerzó entre el 2010 y el 2014, cuando el mundo estaba mucho más ordenado que ahora. Es un contexto súper distinto. Verónica. Sí, justamente iba a decir esto que decía Monse, ¿cierto? A propósito de la figura que había sido Alfredo Moreno. Yo diría que ahí hay también, ¿no?, varios elementos para analizar, que muchas veces la contingencia y la rapidez no permiten tener la calma de hacer análisis que son complejos, y uno puede mirar también quizás un cierto peligro, uno lo puede ver en las redes sociales, que siempre son brutales, hay que decirlo, a propósito de la denostación también, ¿no?, de los estudios, por ejemplo, de las relaciones internacionales, de la importancia que tiene no solamente una formación, un conocimiento, sino también una trayectoria. Nosotros tenemos una academia diplomática, tenemos también, ¿cierto?, hay una carrera diplomática, hay personas que ejercen obviamente determinados roles para los que se preparan, y uno de ellos tiene que ver con la figura, por supuesto, de la Cancillería, ¿no?, que no solamente uno podría pensar en un cierto énfasis, independientemente de que un determinado programa de gobierno quiera tener un énfasis comercial, un énfasis empresarial, sino que uno piensa desde los asuntos del Estado, ¿no?, y la importancia, obviamente, de tener figuras que den cuenta de los desafíos, aun cuando estamos en un contexto bien turbulento, donde es muy difícil el poder quizás precisar hacia dónde podemos avanzar. Yo diría, a propósito de esto, demuestra un botón, ¿no? Salía en el New York Times hoy día o ayer en la tarde, a propósito de por qué Trump no había apoyado a Corina Machado para que fuera ella la continuidad. Y es que él estaba enojado, él está enojado porque ella no renunció al Nobel de la Paz. Es decir, no estamos hablando de una racionalidad propia, ¿no?, de personas que ejercen el Estado y las relaciones, y en este caso obviamente de una potencia como es Estados Unidos, y que claramente hay además una decisión, ¿cierto?, de volver a poner en Occidente al menos, ¿no?, el lugar de Estados Unidos que ellos reclaman, ¿no?, casi desde una perspectiva histórica, sino que también nos estamos moviendo por pasiones y por irracionalidades. Y por supuesto que en ese contexto la figura de quien esté en una cancillería es relevante, porque no solamente va a hacer negocio, no solamente va a traer capital, apoyo, asistencia, en fin, ¿no?, para el caso de Chile, sino que además se va a mover en un contexto donde, decíamos antes, ¿cierto?, la disputa por recursos estratégicos, por recursos clave, por apoyar decisiones probablemente. Hay que ver qué va a pasar con China, qué pasa con Rusia, cómo en este contexto también internacional van tomando decisiones en función de hacia dónde pareciera, ¿no?, que apunta a Estados Unidos. Entonces, claro, yo creo que denostar muchas veces o minimizar el rol que juega quien tiene, ¿no?, este rol importante del Estado frente al escenario internacional, un escenario además en tensión, con debilitamiento también de algunas instituciones, ¿cierto?, donde estamos pensando además el rol que pueda tener, por ejemplo, ¿no?, la expresidenta Bachelet, un órgano tan importante como Naciones Unidas. Me parece que hay que tener una mirada un poquito más global, una mirada mucho más seria, mucho más compleja, que acotar a un interés como si Chile existiera en un vacío, ¿no?, y no en un concierto internacional que hoy día claramente está en un cambio que no podemos trazar. Y ahí también, por supuesto, que la academia tiene sus limitaciones. No es fácil trazar hacia dónde va. No es fácil, ¿no?, con las técnicas
técnicas, con las tecnologías, con los instrumentos, en fin, que tenemos. Eso también de alguna manera nos presiona a las instituciones de educación superior, ¿no? Particularmente a las universidades también, a pensar la formación, a pensar el rol y cómo podemos también contribuir a dar una racionalidad a escenarios que son muy, muy, muy irracionales también. Sí, ahí, bueno, a propósito de lo que dice Verónica, uno se pregunta qué pasa con toda esta institucionalidad internacional que está haciendo agua hace mucho tiempo, no solamente a raíz de lo que ocurrió el sábado. Hemos visto cómo los grandes potencias, por no decir imperios, ¿no? Porque el imperialismo no viene solamente desde Norteamérica, hacen lo que quieren. Ayer Lucía Dammert, en una entrevista bien interesante que la pueden revisar en nuestro YouTube y también en nuestro diario electrónico, planteaba eso, ¿no? De cómo cada vez pierde más relevancia, más peso, más importancia esto que se ha citado en varias ocasiones, que es el derecho internacional. Esto que ocurrió con las narcolanchas, supuestas narcolanchas, porque además nunca vimos una prueba de que efectivamente existiera ahí droga, narcotraficante, y aunque así hubiera sido, pasó a llevar el derecho internacional, no una, sino que incontables veces, ¿no? Ahora, a principios de... algo, ¿no? Claro. Lo hemos visto también en Oriente, con China, sus incursiones con distintos países, Rusia, para qué decir, ¿no? En el caso de la invasión a Ucrania. Y la verdad es que esto ocurre en la total y absoluta impunidad. Nadie hace nada. Ahora el silencio de la OEA, por ejemplo, llama la atención. Hoy día se reúne la OEA. Hoy día se reúne, 4 días después. Sí. Podría haber habido un pronunciamiento inmediato, no lo que uno hubiera esperado. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la verdad es que para estos efectos no tiene ningún sentido, con un Estados Unidos, bueno, además también Rusia, ¿no? Que tienen poder de veto. Por lo tanto, ahí uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? Reformar la institucionalidad, yo lo veo bien inviable, ¿no? Porque además pasa por estas grandes potencias también. Y pareciera que los únicos que respetan, o respetamos el derecho internacional, somos los países chicos nomás, ¿no? Y ahí, ¿cómo ves ese escenario? Que es bien desolador, Juan. Por eso mismo los países chicos no deberíamos debilitar el derecho internacional, pues es lo que nos protege de los grandes. Así es. Bueno, los países chicos... Chile es un país muy integrado al comercio y al mercado y a las relaciones internacionales, muy abierto, ¿no? Y en ese sentido somos los países más chicos los que tenemos que defender permanentemente el multilateralismo, porque los otros ocupan la fuerza, está demostrado, ¿no? Rusia con Ucrania, Estados Unidos con Venezuela ahora, pero Estados Unidos hace rato que viene Trump en un estilo de ejercer el poder bien directo, bien frontal y sin ningún cuidado, digamos. Se mueve como elefante en cristalería, rompe todo. Se metió en Israel con Palestina y dijo que Gaza debería ser una buena playa con hartos hoteles. Se metió con Ucrania y le faltó pegarle en el cuello nomás al presidente de Ucrania, haz lo que te digo. En fin... se metió en Argentina, en Honduras. Se metió en la elección de Argentina, se metió en la elección de Honduras. Bueno, yo no estaba... por eso decían antes, es como terrorífico esto que estamos mirando, observando, porque no hay ningún decoro, ningún cuidado, sino que es frontal, definitivo. Y ningún contrapeso. Uno ve las declaraciones de los países europeos y tampoco hay algo. Europa está debilitada. Hay que esperar a ver cómo se decanta esto en el tiempo, porque... lo que uno observa es que él hace las cosas y después como que abandona los temas. Se metió en Israel con Palestina, con Gaza, como que después abandonó y dejó que los israelíes hicieran lo que quisieran, ¿no? Y con Rusia nos ha enfrentado también fuertemente. Él dijo que iba a terminar la guerra un par de días y no ha terminado esa guerra y ha continuado durante un año, en fin. Sí, ahí sí. Es bien complicado lo que observamos, porque efectivamente como que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Y por eso es importante que Chile con el resto de Latinoamérica, me parece muy bien la declaración de los 5 o 6 presidentes que suscribieron, porque eso habla de que hay al menos una buena parte de la región están tomando nota de esto y están teniendo posiciones en conjunto.
Sí. Lamentable que hayan sido países del mismo signo político, ¿no? Sí, yo encuentro que es lamentable. A eso quería también señalar. Lo mismo que en el país. O sea, uno ve que la derecha está alineada con la ultraderecha y mantenemos un sector político del país que ha tenido esta posición firme, que es la centroizquierda o buena parte de la izquierda, ¿no? Sí, muy cortito, Pato. Yo me preguntaba qué hubiera hecho el expresidente Piñera, que en paz descanse, en estas circunstancias, si él hubiera estado ejerciendo el poder, y a mí no me cabe duda que hubiera habido una reacción parecida a la del presidente Boric, y bien distante de la del presidente Kast, ¿no? Sí, es que ayer Monse estaba con, ¿cómo se dice? Permiso administrativo. Los funcionarios públicos tenemos que tramitar eso. Claro, yo busqué y encontré una declaración del Grupo de Lima del 2019, donde Verónica era, ustedes recuerdan al Grupo de Lima, gobiernos de derecha, ¿no? Sí. Muy drástica contra Nicolás Maduro, lo acusaban de presidente ilegítimo, ya en la elección del 2019, no en esta última. Pero en uno de los puntos señalaban categóricamente que suponían a cualquier tipo de intervención militar extranjera en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí ya hay un precedente que no es especulativo respecto a la posición, más allá del episodio de Cúcuta, que es bien peculiar, pero que tiene una connotación un poco distinta a la de apoyar una intervención militar extranjera. No recuerdo que el presidente en Piñera haya llamado nunca a una intervención militar en ningún lugar. Siempre menciono un par de cosas, Vero, y te damos la palabra para ir como cerrando el punto y ir a la pausa. Dos cosas. Primero, es imposible que Rusia y China no tengan una posición sobre esto, ¿no? Si eso se ha expresado por la vía de una negociación o de manera silente, o están esperando la evolución de los acontecimientos, pero obviamente aquí ni Putin ni Xi Jinping que están mirando este partido desde la galería con cabritas, ¿no? O sea, eso es... O sea, Rusia no tiene mucho que hacer. Claro. Y lo segundo, que yo no lo había visto antes, una conmoción y una oposición muy grande dentro de Estados Unidos a esto. Está Verónica, la editorial del New York Times, que es bien lapidaria, pero también declaraciones como las de Kamala Harris y otras por el estilo, una conmoción en el Parlamento también. Y lo digo nomás porque, por ejemplo, cuando fue la invasión a Irak, que también fue por el lado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la sociedad estadounidense estaba mucho más alineada con el presidente, De hecho, hubo demócratas que votaron a favor. Así es, que no es lo que está ocurriendo ahora. Verónica. Sí, yo quisiera agregar ahí la importancia de las instituciones. Yo creo que aquellos que estudiamos el Estado, ¿no? que trabajamos en el Estado, comprendemos muy bien la importancia de las instituciones y de las reglas, ¿cierto?, de la democracia, las reglas del juego que están establecidas, en fin, en la Constitución. Y yo creo que más allá, obviamente, de las posiciones que puedan tener las sociedades en determinados momentos, es la institucionalidad, ¿no?, que se ha dotado soberanamente un país la que tiene que actuar. Y yo creo que sí, Bernie Sanders, en fin, ¿no? Han salido también, ¿no?, a criticar muy, muy duramente, y uno se alegra también de leer a propósito de editoriales como la del New York Times, que fue también efectivamente muy, muy lapidaria, ¿no?, de que también la prensa se haga parte de una reflexión y de una crítica que va mucho más allá de colores políticos, sino que tiene que ver con una reflexión, claro, mucho más profunda de lo que significa la democracia, la soberanía, ¿no?, la independencia, obviamente, de los estados, en fin. Bueno, Verónica, Juan, Monse, damos un alto brevísimo y a la vuelta continuamos con las conversaciones, porque hay otros temas también, incluyendo algunos de nuestra contingencia nacional que queremos tratar. Está bueno. Sí. Llevar el nombre de todo un país es un orgullo, pero sobre todo es una gran responsabilidad. En la Universidad de Chile transformamos el conocimiento en progreso para nuestro país. Con una excelencia que lidera en ciencias, artes y humanidades, buscamos a quienes tomen el desafío de mover la frontera de lo posible y crecer con libertad de pensamiento. Postula y fórmate en el lugar donde se generan los reales cambios. Tu lugar está aquí. Universidad de Chile, admisión 2026. ¿Qué pide Palestina?
el respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Continuamos con Radio Análisis. Estamos hoy con Montserrat Rolano, con Juan Valdés y con Verónica Figueroa Huencho. Y queríamos llevarles a un tema que Verónica conoce bien. Aparte de porque es académica de esta universidad, es porque fue subsecretaria de Educación Superior. No es exactamente lo mismo que la PAES, Verónica, pero es un tema en el cual tú has estado. Y parto por decir que en lo personal me produce un poco de frustración que todos los años, a propósito del resultado de la PAES, conversamos sobre educación pública, nos lamentamos sobre la diferencia entre la educación privada y la pública. Es una conversación que dura 3-4 días y se clausura hasta el año siguiente, ¿no? Y simplemente decir dos cosas a propósito de los resultados y darte la palabra para tu análisis. Lo primero es que aparecen dentro de los 100 colegios con mejores rendimientos solo un colegio público, que es el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa, ¿no? Y hay, claro, ciertas líneas políticas o medios de comunicación que plantean esto como naturalizando que la educación privada es mejor que la pública sin problematizarlo, ¿no? Y por el otro lado, porque esto tiene una carambola, siendo circunstancialmente el alcalde de la comuna donde está emplazado el liceo en cuestión, Sebastián Sichel, él aprovechaba la ocasión para decir que entonces, como había un solo liceo municipal entre los 100 primeros, entonces que había que desandar la política de los SLEP, ¿no? Entonces, claro, nos lleva a un tema más general respecto a las políticas públicas en educación durante este gobierno y también respecto a este desafío que sigue muy pendiente, que es robustecer la educación pública. Verónica, ¿cuál es tu análisis que a propósito de los resultados y de este tema que es el tema más estructural, ¿no?
Sí, yo diría que bueno, hay varias cuestiones que quizás uno podría analizar, ¿no? Yo creo que obviamente el sistema de acceso a la educación superior que hoy día, ¿no? La ley permite que haya un órgano, que se contrate a un órgano encargado de aquello que es el DEMRE de la Universidad de Chile, hace un proceso muy riguroso, hace un proceso muy serio, institucionalmente también, ¿no? Muy legitimado, y creo que eso es importante porque también habla del rol del Estado con la educación, que no es un tema ni de privados ni de públicos, sino que es una preocupación de Estado. Lo segundo, por supuesto, ¿no? A propósito de lo que tú decías, Patricio, los resultados de la PAE. Siempre que se entregan los resultados, bueno, y esa es algo que se hace desde la Subsecretaría de Educación Superior, un tema importante es que esta es una prueba de acceso que no está orientada a generar ranking. Siempre hay una aclaración muy importante de que estos resultados lo que miden más bien, ¿cierto?, es una prueba que tiene distintas dimensiones, algunas obligatorias, otras no, pero que buscan caracterizar también, ¿no? Y por supuesto tratar de abrir puertas a que mayores personas, no solamente jóvenes hoy día, sino mayores personas puedan acceder a la educación superior, y por eso es que también se han ido estableciendo en el último tiempo mayor holgura para postular, para generar preferencias, ¿cierto? Y creo que eso también es bien importante. Pero por supuesto que hay un tema, un debate que es que ha quedado ahí pendiente, que tiene que ver con la educación pública y este acceso a la educación superior. O sea, yo creo que uno no puede hacerse, ¿cierto?, el leso viendo cómo la educación o los establecimientos públicos han desaparecido de estos rankings, ¿no?, de los primeros lugares. Estábamos acostumbrados al Instituto Nacional, ¿cierto?, al Liceo Javier, en fin, muchas instituciones públicas a estar presentes, pero no tiene que ver con una cuestión. Finalmente llevamos este debate político, si los ELEP, la municipalización estuvo clara, y hay mucha evidencia que da cuenta de las falencias que tuvo para robustecer la educación superior. Estamos en un proceso de traspaso a los SLEP, ¿cierto?, de ver de qué manera también se hacen cargo de aquello, pero claramente no se agota en una discusión tan compleja. Yo creo que sí. Algo decía ayer el ministro Cataldo, pero me parece que es importante reforzar la necesidad de tomar este punto como un tema central. Robustecer la educación pública, robustecer el rol del Estado en proveer una educación que sea de calidad, entendiendo que no solamente la universidad o el acceso, ¿cierto?, a la universidad es la única vía de acceder a la educación superior. Pero sí es importante dar cuenta de la responsabilidad que tiene el Estado, y que lo que estamos viendo es que los liceos emblemáticos, liceos públicos, ¿cierto?, que estaban allí siempre muy presentes, hoy día no lo están. Si hay que volver o no, ¿cierto?, a la selectividad o no, yo creo que eso es parte de una reflexión mucho más profunda que tenemos que hacer respecto de aquello, pero sí, por supuesto que es preocupante ver cómo ha avanzado, cómo se han posicionado la educación privada, y claro, una mirada muy acotada nos lleva a este tipo de argumentos que son absolutamente falaces. No va por allí, creo yo, el tema. Sí, bien impresionante, Juan y Valdés, Verónica, el listado, porque los 10 primeros son colegios privados, y además del sector oriente. No son colegios, digamos, que se repartan a lo largo del país, sino que son de 3 o 5 comunas. Eso es normalizar que la educación que uno recibe depende del dinero que tiene. O sea, eso es muy grave, sí, como país. Y se viene dando hace harto tiempo. Entonces, está eso por un lado, está el debate sobre los SLEP, donde... Yo siento que el tema de la educación para la política en Chile es un gran tema para discutir y ir a buscar votos. Y de repente veo que han hecho poco. Creo que este gobierno tiene una gran deuda con la educación en Chile. Es que eso ya preguntaba este es el gobierno que debió haber provocado cambios. Yo creo que los únicos cambios importantes que se han provocado en Chile por el tema de educación fue lo del presidente Bachelet. Y después de eso nada más. Los ELEP, disculpe que le diga, yo he visto cómo funcionan los ELEP en mi comuna y en otros lugares más. Hay buenos gestores, buenos profesionales, todo, pero hay un problema, porque no tienen suficientes recursos. Finalmente es ver cuánto el Estado invierte en educación para mejorar las condiciones, porque educar cuesta plata. ¿Qué hicieron países desarrollados como Finlandia u otros más que han tenido excelentes resultados en educación? Invirtieron en educación. Yo una vez estaba en Helsinki, estuve con una gente de un colegio y les pregunté, oiga, cuénteme, ¿quién es el dueño del colegio? Me miraban como bicho raro. ¿A qué te refieres con dueño del colegio? ¿Quién es el propietario, el sostenedor, el
en la municipalidad o es un particular o una fundación. Esto es de la comunidad. ¿Cómo se elige el director del colegio? No, el director del colegio lo elige aquí la comunidad educativa. Tiene méritos, tiene carrera, por supuesto tiene estudios, es un tipo preparado, no es cualquier sujeto, ¿cierto? Lo elige la comunidad educativa. Aquí lo elige la alta dirección pública. O sea, la granja, el mejor resultado de la educación lo tenemos en un colegio donde el director es parte de la comunidad, que es don Juan y que le mando saludos. Y es el mejor resultado que tenemos porque él conoce a sus alumnos, conoce a su comunidad. Entonces, cuando uno mira educación como un gran tema político campaña, y después vemos que los gobiernos han hecho poco o nada, ¿cierto? Y uno observa que el modelo sigue igual y que además vienen señores con hartas estrellas y harto currículum, ¿no? Y que dicen qué director va a ser en la población Villalemu o que lo va a hacer en la San Gregorio, y que viene un señor que puede ser de otra nación, no sé, puede ser otro señor, que no tiene idea de su comunidad. Los colegios tienen que entenderse que tienen que ser comunidades, que son las comunidades las que tienen que construir la educación. Porque la educación tampoco es solamente pasar materia o currículum. Tiene muchos factores. Hoy día los colegios no se abren los fines de semana y después de las 4:30 se cierran. ¿Qué pertenencia tiene un niño de una población, de un barrio popular? Porque ahí están los colegios públicos que son más demandados, ¿no? ¿Qué pertenencia va a tener? ¿Qué relación va a tener con la educación o con los colegios? Lo que uno observa es que en el barrio alto los colegios están abiertos, funcionan, tienen actividades extraprogramáticas, tienen scout, tienen voleibol, tienen talleres deportivos, tienen un montón de cuestiones más y funcionan hasta los domingos. ¿Y qué pasa con los colegios de los sectores populares o los colegios públicos? No, el fin de semana el Instituto Nacional no tiene ni protesta. Ni protesta, ¿por qué no? Como el fin de semana van a protestar, nada, por favor. Entonces, creo yo que hay un problema en el sistema educativo chileno, que no se observa la educación como una necesidad de formación integral, sino que se observa solamente como una formación curricular. Y eso pasa en el sistema público, porque en el sistema privado te entregan un montón de elementos más, éticos, valóricos, deportivos, un montón de cuestiones más, una oferta distinta, y es más cara, sí, es más cara, obvio, pero acá como que este gobierno no se atrevió a provocar cambio en educación. El presidente Boric tiene una gran deuda en educación. Otras veces he dicho otras cosas buenas, pero en este tema creo que ellos fueron los llamados a provocar cambios sustantivos, profundos, en los modelos de gestionar la educación, y no lo han hecho. Y es una gran deuda que va a tener este gobierno y se va a ir con esa gran deuda. ¿Te parece, Juan, muy cortito, que también lo quería preguntar, lo que mencionaba Verónica de la selección? Porque uno de los datos que también se ha ido confirmando a lo largo del tiempo es que el Instituto Nacional, que estaba en los primeros lugares, los primeros 5, ahora está en el 350, por ahí, ¿no? Que claro, ya es un dato casi anecdótico, ¿no? Pero que refleja el tema, la pregunta sobre si la selección fue una buena política pública, ¿no? ¿Cómo lo evalúas a la luz también de los resultados? No es el único indicador lo de la PAES, por cierto. No, y así como también la prueba Simpson, ¿no? No son los únicos indicadores, de verdad yo... Digo porque fue una ley del gobierno de la presidenta Bachelet. Claro, yo creo que son formas de medir los avances en educación, o pero reitero, es como muy mercantilista esta mirada. Porque lo que yo quisiera ver es medir, por ejemplo, en los sectores populares, en los colegios, cómo se mediría la participación de los niños en distintos tipos de actividades. Y el Instituto Nacional y la selección y todo, yo de verdad estoy de acuerdo en el modelo y que se debe corregir el tema de la selección, no cambiar. ¿Ya? Yo estoy en contra de que algunas excepciones, quizás. Algunas excepciones, algunas situaciones, no sé. Sí, evaluarlo. Yo estoy en contra del copago en educación. O sea, porque tenemos que garantizar educación gratuita y de calidad, ¿no? Eso la ley de inclusión fue buena. Era la consigna, claro. Pero yo creo que Chile está en deuda hace rato porque yo observo que no pasa nada. Disculpe que se lo diga a sí mismo. O sea, da lo mismo cuántos colegios están en el ROCIEP, si son municipales o no. Porque además, cuando uno mira los resultados Simpson, tenemos un colegio que se mete y con harto esfuerzo está buen resultado Simpson este año. El año siguiente no tiene ese buen resultado. Porque no hay una continuidad en el proceso de apoyo y de acompañamiento. Sí, Hoy día se coloca más plata en educación, sí. Hay más plata que hace 15 años atrás o 20 años atrás. Se coloca más plata en educación. Pero siento que no se ha cambiado la conducta, no se ha cambiado la política.
en educación. A mí me sorprende que los colegios en Chile estén cerrados los fines de semana, que no se hagan actividades extracurriculares, que no se les apoye a las familias en el cuidado de sus hijos y se les manda a la calle a las 4:30 de la tarde. Pero ahí, Juan, para eso yo creo que eso sorprende y duele. Se necesita plata, po. Bueno, pero... No, es que ahí, bueno... O sea, Finlandia, disculpa, pero Finlandia tomó una decisión en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y dijo, nosotros vamos a invertir en educación. No, sí, mira, no. O sea, más que en otras cosas. No es mi rol defender al gobierno, pero mencionar un par de datos, ahí Verónica conoce bien el tema. Que, bueno, tú lo decías, Verónica, la municipalización de los colegios parecía ser el peor de los mundos, ¿no? Y luego está el tema de la implementación. ¿Puedo decir algo respecto de eso? Disculpa, Patricio. Sí, corrige. Sí, dale, a ver. O sea, es que yo soy municipalista, entonces he escuchado muchas veces esto de que era el peor de los mundos. Cuando estaba en los colegios, las manos de la municipalidad, iba a hablar de La Granja, porque es la comuna donde yo nací, me he criado, desarrollado toda mi vida, y me encanta. Nosotros teníamos actividades de apoyo y acompañamiento a las familias. Los colegios cerraban a las 4:30 y nosotros teníamos extensiones horarias hasta las 7 de la tarde porque había mamás que trabajaban. Pero el colegio, eso no puede depender de si el alcalde tiene una buena o una mala política. Estoy de acuerdo. Entonces, como a eso me refería, Juan. Yo no digo que en el caso de La Granja no haya estado bien. Porque... Sí. Pero mira, si es simplemente lo siguiente, en la discusión sobre el SLEP se mezclan cosas, ¿no? Hay gente que está en contra de los SLEP, o sea, y que quiere que se vuelva al sistema antiguo, los municipios. No olvidemos que los alcaldes del Barrio Alto en algún momento amenazaron con oponerse a la implementación de los SLEP. Entonces planteaban que los colegios siguieran siendo municipales en Vitacura, en Las Condes, en Lo Barnechea, y que se instalaran los SLEP en todo el resto del país. Entonces, una cosa es la opinión sobre el sistema y luego está el tema de la implementación. En el tema de la implementación ha habido problemas, pero también hay que recordar que el 1 de enero de este año recién entró en vigencia el 50% del traspaso de los colegios. O sea, todavía no tenemos el cuadro completo como para poder hacer una evaluación. Simplemente menciono que, Verónica, ahí te doy la palabra, que un estudio del CIAE, que salió ahora hace poquito, en julio, señala que todas estas políticas de inclusión, hay evidencia de que los SLEP han mejorado infraestructura, eso es verdad. Aprendizajes, todo eso. Pero además las otras leyes que van acompañando, como la ley CEP, como la inclusión escolar, que han tenido efectos en la reducción de las brechas. El tema es que el punto de partida es muy adverso, pero bueno, Verónica, este tema tú lo conoces mucho mejor, así que te puedes explayar en él. No, pero tienes razón, o sea, yo creo que hay un punto que no es solamente que uno pueda acotar la discusión a municipalización versus SLEP, más o menos recursos, porque yo creo que hay que tratar de profundizar un poco en ese análisis, ¿cierto? En el caso de educación superior, por ejemplo, por supuesto que hay billones, ¿no?, de dólares invertidos en educación superior a través de la gratuidad, pero cómo se distribuyen, dónde van, cómo se ejecutan, cuáles son las herramientas que tiene el Estado para poder apoyar en el caso de los colegios, por ejemplo. La propia forma en la que se reconoce el derecho a la educación en nuestra Constitución. Es decir, hay múltiples variables que por supuesto que inciden en esto. Pero también hay estos imaginarios, que yo creo que quizás es lo más complejo de romper y que tiene que ver con esta idea también del mérito, de lo meritorio, ¿no? Y de cómo la educación que se entrega en establecimientos privados entrega una educación más meritoria en términos, ¿cierto?, académicos que lo que entregan los establecimientos públicos. Pareciera que a la luz de las brechas que hoy día evidencia la PAES, y hay que decirlo, eso es bien evidente. Y ahí hay una responsabilidad, por supuesto, también del Estado, que no es una abstracción. El Estado, ¿no?, somos nosotros que delegamos en esta, en fin, estos acuerdos, ¿cierto?, la necesidad, la posibilidad de que se hagan cargo del ejercicio de derechos que son fundamentales, como por ejemplo la educación. Y yo creo que eso no solamente tiene que ser una promesa política, sino que tiene que estar como una mirada también, ¿no?, una política de Estado de largo plazo, que no solamente tiene que ver con la educación media para poder acceder a la educación superior, sino también en los niveles primarios y por supuesto también hoy día cuando se habla de la educación temprana. Entonces creo que ahí hay un debate bien importante. Y lo otro que quería agregar, que quizás tiene que ver y no tanto que ver, tiene que ver con el desayuno, ¿cierto?, del presidente con las distinciones a las trayectorias educativas a propósito del mérito y los imaginarios y lo que uno busca evidenciar. Y ahí a veces uno tiene que cacarear sus huevos, es muy importante. Cuando yo fui subsecretaria de Educación Superior, un cambio que hicimos
que ha permanecido, no sabemos si va a permanecer en el próximo gobierno, fue la eliminación de esta figura del puntaje nacional y hablar de las distinciones a las trayectorias educativas. Es decir, hacer visible en un espacio público los méritos entendidos no solamente como una persona que tiene un puntaje, sino como una persona que tiene una trayectoria que le llevó a obtener un determinado puntaje. Y creamos en esa instancia las distinciones de las trayectorias educativas que fueron muy resistidas, porque estábamos terminando con esta idea del puntaje nacional, que en el fondo los datos evidenciaban que eran principalmente hombres de colegios privados, de la región metropolitana. Y cuando cambiamos el foco, la mirada de esta política y decimos, vamos a reconocer en categorías a quienes tienen los máximos puntajes, discapacidad, pueblos originarios, por tipo de establecimiento, ¿cierto? Por liceos, ¿cierto? Científico-humanistas, técnicos profesionales, empieza a emerger ese mérito entendido de una manera distinta y podemos ver cómo, ¿cierto?, chiquillos, chiquillas de regiones, de distintos lugares, con distintas historias, emergen en este espacio público y se les reconoce. Ayer decía un niño, ¿cierto?, de Mulchen, Francisco Linconao, soy el primero en tener este puntaje en mi comuna, y eso no habría ocurrido si no hubiésemos cambiado la lógica de las distinciones a las trayectorias educativas. Allí hay pequeños ejemplos que fueron colectivos, por supuesto, porque fue algo que trabajamos con mi equipo de manera muy, muy comprometida además, pequeños ejemplos de cómo uno puede hacer que en los espacios públicos se visibilicen otras cuestiones que también son muy relevantes, muy importantes. Entonces, claro, hablar de educación tiene distintos bemoles, distintas expresiones, pero también tiene que ver con las personas que buscan empujar esos cambios. Y por supuesto que hay que buscar, como decía Juan, hay que comprometerse, hay que buscarlos, no son caminos fáciles, no son caminos sencillos, pero de alguna manera uno tiene que comprender que tiene una responsabilidad cuando está en esos roles también, ¿no? De poder favorecer efectivamente una sociedad donde la educación promueva no solo movilidad social, sino también mayor justicia, mayor equidad, ¿no? Sí, pues los cambios son lentos, son graduales, demoran años, hablamos de la implementación de los y se requieren acuerdos muy transversales. Claro. Muy transversales. Juan Valdés, para cerrar. Bueno, que esto no es un problema de un solo gobierno, este es un problema ya de la política en Chile estructural, de todos los sectores. No hemos sido capaces de entender que la educación es fundamental, no solamente para el desarrollo, sino que para la inteligencia, para generar actores. Cuando uno se queja de la mala calidad de la política, por ejemplo, yo quisiera ver otra gente también metida en política, otros intereses, otras personas. Cuando uno habla del voto voluntario, voto obligatorio, uno ve que en el voto obligatorio hay más gente que opina de política hoy día. No votan lo que uno quisiera, lamentablemente, pero eso es otro tema. Pero claro, entonces creo yo que estamos en deuda hace rato respecto al tema de la educación en Chile y no hemos logrado hacer transformaciones importantes, trascendentales. Hay cambios que se han hecho muy importantes y hay que reconocerlo. El tema más allá de la deuda, digamos, de la deuda educativa, el nivel de apertura que tuvo con Vitari, con el presidente Lagos, el ingreso a la educación superior de parte de sectores, vastos sectores populares, y también con la presidenta Bachelet y la gratuidad. Uno también tiene que empezar... Con el presidente Frey también. Con el presidente Frey. Con la jornada escolar completa y la construcción de los colegios. Quiero decir que los colegios, para los que no sepan y los que son más jóvenes que uno, ¿no? Los colegios en Chile eran salas de tabla, patios de tierra, y en el invierno eran de barro. Entonces la infraestructura que uno mira en los colegios de Chile hoy día es muy distinta a la que uno tenía hace muchos años atrás. Sin embargo, también hay que empezar a mirar bien respecto de... Por eso cuando uno habla de la educación de mercado es tan importante no olvidar eso. Se generan profesiones que no tienen viabilidad y las familias se endeudan, gastan, los cabros se entusiasman y finalmente... Bajo el principio constitucional de la libertad de enseñanza. Claro, así es. Entonces, no, por eso digo que es un problema bien estructural del sistema político chileno que tiene que dar, que ojalá algún día nos pongamos de acuerdo y podamos dar respuesta y ordenar y entender que la educación tiene que ser un área muy estratégica del desarrollo de un país, como lo han hecho otros países, ¿no? No todo es delincuencia y seguridad, también hay otros temas. ¿En serio hay otros temas? Requieren recursos. Sorprendentemente hemos visto poco de delincuencia y seguridad en los últimos meses. A propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, y lo hablábamos ayer también en el panel, en la campaña presidencial no se habló nada de relaciones exteriores.
a la luz de lo que está ocurriendo ahora, parece insólito que eso haya sido y nada así, de educación pero tampoco. Así nomás fue, y educación, ¿para qué hablar? Sí, hay que seguir, por supuesto, debatiendo estos temas y poniéndolos encima de la mesa porque son temas absolutamente relevantes. Verónica Figueroa Huencho, como siempre, muchas gracias. Que tengas una buena semana. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto conversar y tener el privilegio también, ¿no?, de poner esta voz en este espacio. Así que muchas gracias, Pato, Monse, y muchos saludos también a Juan, por supuesto. Gracias, Verónica. Un gusto. Juan Valdés, muchas gracias. Saludos a La Granja. A La Granja, mi querida comuna La Granja. Sí, saludo, cariño a todos que nos escuchan. Que nos escuchan. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos. Y nos ven, sí, nos ven también. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Diana Porras con ustedes.